No sean muy bienvenidos. Vamos a seguir trabajando en estos maravillosos test. Hoy nos convoca el test de la persona bajo la lluvia. Es un test que fortalece algunos elementos del Macover y es un test que se utiliza principalmente en selección de personal porque tiene un proceso de medición muy importante, muy interesante, que es determinar el proceso de estrés que tiene una persona. Si bien todos tenemos estrés, es normal porque pues la vida cotidiana y más en estos tiempos de tanto ajetreo, pues todos tenemos estrés. Pero este test especialmente determina y mide, digámoslo así, evalúa las capacidades de afrontamiento y las capacidades de afrontamiento que tiene una persona frente a situaciones de estrés. Por eso es muy importante y muy valioso aplicarlo en procesos de selección. Les cuento que desde mi experiencia profesional, yo siempre lo aplico cuando hay selección en cualquier campo, porque como yo les digo, todos tenemos estrés. Entonces el hecho de yo determinar si una persona tiene esa buena tolerancia a la frustración, pues es un valor agregado para el proceso de selección, para la idoneidad de ese cargo que nosotros estaríamos buscando. Entonces, ¿cuál es la consigna de la administración? Entonces, le entregamos la hoja de forma vertical al consultante o al candidato en selección y obviamente, como en todos los test proyectivos, pues generamos la empatía, hacemos todo ese rapport, ayudamos a que la persona no se sienta ansiosa, le damos un vasito con agua, hablamos con ellos y luego que una vez esté tranquila la persona, pues ya le decimos, bueno, vamos a empezar a hacer una prueba y que consiste en que usted va a dibujar una persona bajo la lluvia. Una vez de que le damos la instrucción, luego ya le pasamos el lápiz, el borrador y el sacapuntas, como yo les he dicho mucho después, porque las personas que son ansiosas o que no saben manejar esa situación, entonces empiezan a jugar con el lapicero, con el lápiz, y lo comen. Entonces esperar que más bien tengamos la instrucción, que estén más relajadas para empezar el proceso. Entonces esa es la instrucción. Por favor, me dibujo una persona bajo la lluvia. Pasa lo mismo que con el Macover. Que si la dibujo de lado, de frente, que si desnuda, que si con ropa, que como. Usted le dice no, como usted considere, como le parezca. Solo una persona que esté bajo la lluvia. ¿Qué hace el psicólogo? Hacemos lo mismo que con el Macover. Dejamos allí a la persona y la vamos observando de cerca. Pues podemos hacer una L o tras la persona y empezamos a observar esos movimientos, ese lenguaje no verbal, si de pronto la persona cuando está dibujando la cabeza o algunos elementos del cuerpo se estresa, se tensiona su cuerpo, se rasca la cabeza, se empieza a morder el lápiz. Eso es muy importante para que nosotros desde lejitos estemos observando cuál es esa parte que le genera ansiedad a ese individuo. Los procesos estructurales como el Macover también determinan el dibujo a nivel de tamaño, de presión del lápiz, de sombreados, de borraduras y demás. Entonces es lo que vamos a empezar a analizar. Es un dibujo grande, genera y muy grande, ¿cierto? Todos los dibujos grandes son muy grandes, o sea, que superan más allá de la mitad de la hoja, que no es lo ideal, o sea, ahí donde no hay elementos, digámoslo así, de mucha salud mental, pues siempre indican una personalidad megalómana, quizás la persona se siente muy insegura por dentro, entonces tiene que fortalecerse de alguna manera, de manera inconsciente. Y también es un llamado de atención, son personas que requieren darse de alta, digámoslo así, llamar la atención y decir, aquí yo, aquí estoy. Entonces eso nos está indicando. En últimas, pues tiene una dificultad en sus procesos de autoconcepto. ¿Qué significa entonces? También cuando sea un dibujo muy pequeño, ya ustedes saben como en el Macover, los dibujos tan pequeños casi que ni se ven, como microscópicos, nos están indicando timidez, desvaloración, inseguridad, que la persona pues realmente se siente muy minusválida, muy disminuida, entonces va a tener unas grandes dificultades para relacionarse a nivel social, para poder ascender en su vida, digamos, laboral. Entonces, para una persona así, pues para seleccionar un cargo, pues no sería lo ideal. Lo que esperaríamos sería un dibujo mediano que esté de frente en el centro de la hoja. Entonces ahí está una muy buena ubicación en el espacio. Eso es lo que esperaríamos, eso sería lo ideal de este test. Entonces que esté bien centrada de frente y que podamos observar todas esas partes del cuerpo.
Entonces ya sabemos, un dibujo o muy grande o muy pequeño, pues nos está indicando dificultades emocionales y de autoconcepto. Los trazos. Entonces, como ya sabemos con el makeover, los trazos, o sea, que es esa fuerza que hace el individuo al dibujar. Entonces, si son líneas, que es lo que esperaríamos, una línea armónica, una línea firme, que no se ve vellosidades, pues está indicando una buena salud mental. Si por el contrario son líneas como entrecortadas, que empieza a dibujar y como temblorositas, que dejan hilitos, pues está indicando entonces inseguridad y obviamente procesos de ansiedad. Entonces, cualquier cargo que estemos seleccionando, indiquemos un tipo de estas líneas entrecortadas y de inseguridad, pues no vamos a dejar el candidato porque las personas que están muy proclives a los procesos de ansiedad, pues van a generar un proceso que ustedes saben muy bien que la somatización, eso genera para una empresa incapacidades y procesos de enfermedad obviamente general, también puede ser proclives a accidentes laborales. Entonces no queremos eso en las personas, queremos es seleccionar personas con muy buena salud mental, que eso es lo que buscamos. Obviamente sabemos que no todos tenemos 100% de salud mental, pero que lo que hacemos los psicólogos es evaluar esa personalidad, esos procesos intrapsíquicos y determinar que al menos la persona pues tenga algunos recursos para gestionar esas ansiedades, esas emociones. Una línea redondeada o curva, miramos estos dibujitos que son líneas muy circulares, muy redondas, nos está indicando lo mismo que en el makeover, ese sentido de dependencia emocional, ¿verdad? Son personas muy sensibles, muy apegadas a lo materno, que en últimas van a ser muy fácilmente maleables en una empresa, son de esas que, digamos, los otros compañeros se pueden aprovechar de esa persona, entonces hay que mirar, depende del cargo. Si por el contrario de pronto va a ser una persona para servicios generales, pues es posible ese tipo de rasgos y de personalidad para ese cargo, pero si en otro tipo de cargos ya más administrativos, pues no queremos una persona dependiente. Ya este tipo de líneas muy fragmentadas o esbozadas, pues nos van a decir ya una extremada ansiedad, estrés y ya si su autoconcepto empieza a comprometerse. Línea con temblores, ya, o sea, hubo un temblor muy marcado, o sea, que el dibujo queda como con vellosidades, nos está diciendo de pronto cuadro orgánico, o sea, que tiene Parkinson o esos movimientos estereotipados, ya que afectan el sistema nervioso central. ¿Qué esperamos? También líneas rectas, firmes, que nos indican que no hay ningún compromiso orgánico ni emocional. La presión. Entonces, la presión es esa fuerza que imparte la persona al dibujar, o sea, que en algún momento hay personas que hacen presiones tan fuertes que rompen hasta la hoja, o tan débiles que con nada pues se puede hasta borrar. Que buscamos desde la presión? Una presión normal, que es algo normal, o sea, que ni muy fuerte ni muy débil, que esa presión normal nos está indicando sobre todo adaptación, esa palabra es muy importante, la adaptación, eso es lo que buscamos en cualquier proceso de selección y que el inicio de un nuevo cargo. Las personas tienen buena capacidad de adaptación, pues van a poder lograr cumplir las metas y el desempeño esperado en su cargo. Una presión débil, o sea, que esas que casi que se ve, que se borra muy fácil ese dibujo, pues nos van a decir también ansiedad, timidez, rasgos depresivos. Una presión ya un poco más fuerte indica pues que también hay seguridad en sí mismo, extroversión, pero algo de agresividad y hostilidad que está reprimida. Y ya esa presión demasiado fuerte, pues si directamente la persona es agresiva, entonces no queremos, digamos en ese sentido, si una persona es agresiva y debe tener personal a cargo, pues no vamos a querer para nada este tipo de liderazgo allí en nuestra empresa, o en la empresa que nos contrató. El tiempo, ¿qué quiere decir el tiempo? Si bien tanto el makeover como este test de la persona bajo la lluvia, nos demoramos de 30 a 45 minutos, un poquito menos porque este no hace los dos dibujos de dos sexos, sino uno solo. Entonces, hay personas que se demoran muchísimo. Si ustedes ven que la persona se demora más de 45 minutos, pues la verdad lo que yo he hecho en mis procesos de selección es ya decirle, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? Porque hay gente que borra, como que no es capaz. Entonces yo inmediatamente la prueba se invalida porque pues es ya demasiado tiempo y de por sí el tiempo ya me está indicando que la persona pues ya tiene un proceso de ansiedad y de que no sabe manejar muy bien el tiempo.
¿Qué tal secretaria, una auxiliar administrativa que debe presentar informes constantes, que tiene múltiples responsabilidades al tiempo, o sea, hacer llamadas, atender al cliente, que el jefe lo llama, que replique esa reunión, que llame a tal, y bien demorada, entonces no va a cumplir muy bien su trabajo. Entonces, eh, esas dificultades cierto en tiempo nos están diciendo, o si son demasiado rápidos, o sea, que en 5 minutos dibujo, pues tampoco, o sea, dónde está también la presión, la capacidad de autocontrol y también de lograr un buen trabajo. Entonces buscamos un tiempo moderado, que es un tiempo moderado de 30 a 40 minutos. Eso sería lo ideal. La secuencia, lo mismo que en el makeover, es que la secuencia, o sea, esperamos que la persona empiece de la cabeza, el rostro, hacia abajo. Y sabemos ya que si hace al contrario, o sea, los pies hacia arriba, pues ya es un indicador de personalidades esquizoides, que tampoco queremos eso para nuestras empresas. El movimiento, o sea, que son figuras como muy rígidas, sí. Entonces, esa rigidez pues nos está diciendo obviamente procesos de ansiedad, o que también hay movimientos, hay dibujos que como que ya se va a caer, también nos está indicando pues que la persona se siente inestable y que no tiene mucha capacidad pues de control en el momento. Entonces lo que esperamos pues es un dibujo que esté firme y centrado en la hoja. Como ya sabemos los sombreados, dependiendo del área que sombree en el cuerpo, pues ustedes saben que cada parte del cuerpo nos está hablando de una situación de ansiedad y dificultad que tiene la persona. Entonces esa parte nos está indicando eso, o sea, qué zona está sombrando, o sea, hay una zona de afectación, digamos, de este dibujo. La tenemos de la zona media, que son la dependencia emocional hacia sus genitales. Entonces algo pasa allí, hay algo de ansiedad acá. O este personaje que sombrea alrededor de su cuerpo, o sea, son como unas especies de bloqueos que está haciendo que no quiere que se le acerque. Entonces, lo ideal es que las personas no sombreen, pero cuando sombrean es que nos están diciendo que hay una situación sin resolver. Orientación de la persona. Entonces, si está así de lados, así se dirige hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya sabemos que se hacen unas líneas imaginarias en la hoja. Entonces, si está hacia la derecha, pues está como impávida hacia el futuro, y si está a la izquierda, está mirando su pasado. Lo ideal es que la persona esté de frente. En ese caso, en cualquiera de las dos situaciones, si la persona no esté de frente, que esté direccionándose hacia la izquierda o hacia la derecha, pues no vamos a seleccionar a esa persona porque pues hay muchos conflictos sin resolver. Entonces lo que esperamos es de frente, esté de frente porque está todo su ser mirando alrededor, o sea, míreme, no tengo nada que esconder, soy yo con el mundo. También cuando hay una orientación como dubitativa, o sea, como acá, como que no sé si estoy para allá o acá, pues también hay mucha ambivalencia en todos sus procesos. Son personas que todavía no han hecho su proyecto de vida y saben muy bien qué es lo que quieren. De perfil o de espalda, pues ahí sí que el mismo proceso de psicoanálisis, no tenemos que ni estudiar tanto psicoanálisis para no comprender que si alguien se pone de frente, o sea, dando espaldas al mundo, oculta muchísimas cosas. O sea, ¿dónde está su parte social? Si este es el rostro con el que yo me relaciono, con mis ojos yo puedo ver, intercambiar, entonces ya hay una problemática aquí mucho más seria. Y ya sabemos cómo hacemos una línea aquí imaginaria, partimos la hoja en una línea simbólica, entonces ya sabemos, digamos en este caso, la persona está totalmente a la izquierda, entonces está todo direccionado hacia su pasado, hacia su parte materna. Acá tenemos muchas dificultades frente al falo, o sea, los manejos del poder. Entonces, vuelvo y les digo, lo ideal sería acá en el centro de la hoja. Lo mismo, entonces los dibujos muy hacia abajo, a la derecha, entonces esa ya es una persona. Todos los dibujos muy direccionados totalmente a la parte inferior nos indican depresión. Y podemos ver eso como, aquí este mismo dibujo pues nos está mostrando que hay unas dificultades en su propia corporalidad, y que si está mirando hacia arriba, o sea, un persona mira hacia arriba cuando pide al cielo, o sea, ayúdame Dios, entonces hay una problemática muy grande, en esa persona le está preocupando muchas cosas. También vistas desde lejos, entonces son personas que se sienten rechazadas, desvalorizadas, aquí ni se ve, es como si fuera una perspectiva, como si lo miraran desde el aire.
También personas inclinadas, como ahorita miramos desde el movimiento, este ya casi se va a caer, entonces realmente hay una dificultad de personalidad, donde la persona pues mire, no se puede ni parar firmemente, entonces no va a lograr firmeza en sus procesos. Todos los detalles, ya sabemos desde el macover que todos los detalles que tengan punta, bastones, pipas, sombrillas, todo eso tiene que ver con procesos sexuales porque es desde el psicoanálisis clásico, que es la representación del falo. De más detalles, pues tenemos que mirar qué tipo de detalles, pero por lo general, si ya no hay ningún detalle, o sea, no, es muy sencillo el dibujo, digámoslo así, pues ya también nos está indicando que la persona es descuidada, no maneja los recursos ni el tiempo. Pero por el contrario, si hay muchos detallitos, muchas minucias, pues ya hay unos rasgos ahí obsesivos, que tampoco queremos tanto control y tanta obsesión. También, o sea, cosas que no tienen nada que ver, como que yo estoy bajo la lluvia, como cañas de pescar o revólveres. Eso que tiene que ver que yo esté bajo la lluvia, pues ahí nos está mostrando, o sea, un revólver que vamos a traerlo bajo la lluvia. ¿Saben qué significa? Un revólver es un arma para hacer daño, entonces no queremos personal que tengan algún indicador de violencia en nuestras empresas. También canastos, ya saben que las canastas y las bolsas, eso simboliza el útero, o sea que ahí es una mujer que contrae, contiene, protege. Entonces ese tipo de úteros de contención, pues son buenos líderes, son personas con firmeza y liderazgo. O sea, si una mujer que vaya a liderar a otras mujeres y tiene ese tipo de bolsas, canastos, carteras, pues es un buen factor. Los anteojos, si ya son muy oscuros o los tiene así, o sea, está mirando como el lado que está mirando. Si son oscuros, pues no está viendo nada, pero yo no ve nada, pero no lo vemos, no vemos sus ojos. Recuerden que los ojos son el espejo del alma. Y también todos los obstáculos que ponga la persona, o sea, que no lo deje caminar, como que lo pongan cosas muy grandes hacia la derecha, pues nos está indicando de una persona que no puede avanzar en su vida. También los objetos que sobrepasan, o sea, que son muy grandes. Entonces son personas que necesitan que las estén como protegiendo todo el tiempo. No tienen esa facultad o esa facilidad para seguir instrucciones y seguir un conducto regular. Ese sí es un indicador como muy emocional, o sea, cuando se dibujan varias personas, le dijimos la instrucción, una persona bajo la lluvia, una, no varias. Entonces, obviamente es una persona que se siente escindida, como doble, diluida, necesita todo el tiempo apoyo. Este sí, que uno se encierra entre líneas, que esa misma persona se está bloqueando, no esa es la palabra, se está totalmente bloqueada. Entonces, este tipo de dibujo sí necesitaría una intervención terapéutica. Esta sí es muy interesante lo que nos dice aquí este test, que si la persona, imagínense lloviendo y que tenga el paraguas cerrado en el piso, pues ese sí ya es como que no tiene ningún mecanismo de defensa, como que se siente totalmente disminuido, minusválido, digámoslo así, para poder defenderse y afrontar las situaciones. Ese también como que en ese aguacero y se le voló el paraguas, como en este dibujo, entonces tiene un yo muy débil, donde siente que todo lo que va a hacer, pues como que se le destruye, que es como una víctima, pobrecita de mí. Sería ese tipo de dibujos. Muy importante, o sea, ¿qué es el indicador desde el paraguas? Que ese es un elemento. Tengamos en cuenta que si está lloviendo, pues si bien cuando éramos niños nos gustaba mojarnos, a que nos caiga toda esa lluvia, y uno hasta jugar con los charquitos, eso es muy rico cuando uno era niño, pero estamos ya en la parte adulta, no nos queremos, digamos, mojar en un momento lógico de cotidianidad, que yo llego del trabajo, voy para mi casa, no nos mojamos. Ustedes saben que nosotros tenemos unos patrones sociales y los patrones sociales generan unos elementos de interrelación conmigo y con el otro. Entonces, en un aguacero, ¿cuál es el elemento entre mí y el aguacero? Es el paraguas. El paraguas desde el psicoanálisis simboliza los mecanismos de defensa. Es muy sano desde el psicoanálisis que todos manejemos un mecanismo de defensa, todos los tenemos, pero esos nos ayudan a modular, a moldear nuestra psicología, nuestro psiquismo, nuestra salud mental.
Obviamente hay unos mecanismos pues que no son tan favorables, digamos, para los procesos intrapsíquicos y extrapsíquicos, pero si una persona no dibuja un paraguas y es un aguacero, pues nos está indicando que no tiene muy buenos mecanismos de afrontamiento, que esos mecanismos de defensa no están muy activados y con eso es que nosotros, por eso se llama defensa, con eso es que nosotros afrontamos y enfrentamos las situaciones del día a día. Cuando hay un paraguas con agujero, entonces claramente nos está diciendo una psicopatía, una enfermedad orgánica, ya un trastorno mental. Entonces lo ideal es que la persona se dibuje un paraguas que le cubra más o menos su rostro, su cabeza por encima, o sea que logre ver su cabeza por encima, pero no un super paraguas que también pues, cubre toda la hoja, o un paragüita chiquitico, que si acaso pues este contornito se lo estará cubriendo por el aguacero. Que sea un paraguas pues en términos tamaños adecuados y que logre cubrir esa persona. Porque ya otro tipo de paraguas que sean remarcados, que solo sean las varillas, que el mango es débil, o sea, todos los paraguas que no cumplan como con los principios lógicos y esperados, siempre nos van a decir que los mecanismos de defensa de esta persona no están muy bien fortalecidos, tus recursos personales para afrontar las situaciones cotidianas del día a día no están muy estructurados. Y es lo que nos está pasando ahorita con muchas personas que entraron en trastornos emocionales, asediación suicida por la cuarentena, en este caso pues práctico, porque sus recursos, sus mecanismos de defensa no están muy fortalecidos, o sea, su fortaleza yoica es muy débil. Y por ende, pues el super yo, imagínense, menos, aún más débil. Si la persona no emplea un paraguas, sino que se para en un alero, en una ventana, o se topa así como con un cuadernito y demás, vuelvo y les digo, no están empleando esos mecanismos de defensa, o sea, todo lo que ustedes observen en un dibujo que no cumpla con los requisitos del paraguas, nos está diciendo que esos mecanismos de defensa no son los adecuados y por tanto pues va a ser una persona con mucha facilidad de ansiedad, de estrés y hasta llegar a un nivel de burnout. Que no queremos eso en nuestras empresas porque las personas tan ansiosas se van a estar enfermando, somatizando, pidiendo permisos e incapacitándose, logrando tener hasta un accidente laboral y eso no lo queremos y además es nuestro prestigio, nuestra labor lograr identificar y seleccionar una persona idónea. Que entre la idoneidad es esa capacidad de afrontamiento que tanto la necesitamos, que es un principio fundamental para la salud mental. Esta sí que ya, si una persona pues no utiliza paraguas y está lloviendo afuera y entra dentro de la casa, pues ahí sí que, mejor dicho, se esconde, así que no es capaz de enfrentarse al mundo. Más bien se escuda esa sigla que dice, ah, no, pues es que yo no tengo la culpa, es que el jefe me la monta, es que la amiga no me prestó el informe para yo hacerlo, entonces se la pasa escudando, excusándose. Y esa también que en vez de un paraguas utiliza un papel o la mano, entonces son defensas muy pobres y ya tienen también unos indicadores como medio esquizoides. También es, inclusive, si estos dibujos aparecen como sucios, recortados, entonces también hay indicadores de adicciones. Y si la persona se pone la mano como un paraguas, pues sería con un ego muy grande, porque eso es como decir tapar el sol con un dedo, o sea que realmente de los que dicen que no, yo hago de todo en la empresa, pero al final no salen con nada, entonces no le creamos a ese que dice que hace de todo, que es un super líder, que mejor dicho hace todo, que va a generar un gran desarrollo en la empresa. Falta ver si logra hacerlo. También es muy importante mirar la lluvia como tal. Hay lluvias que son dibujos con lluvias torrenciales, con rayos, o esas lluvias tan torrenciales, la persona se siente como abrumada, o sea, como que todo el mundo está encima de esa persona. Entonces se siente también muy víctima. Cuando son unas lluvias como estilo lagrimitas, ahí es un indicador de depresión. Y si también la lluvia es escasa, pues también la persona tiene un indicador de infantilismo. Lo ideal es que sea un aguacero, pues con lluvia como con rayitas, y que obviamente está cayendo con unas nubes, porque de ahí es el ciclo del agua. Desde la nube, que la nube esté pues muy por encima, aquí en la parte superior, que está donde está ubicada el cielo,
y que obviamente cae la lluvia y que haya una buena distancia entre la lluvia, el paraguas y que la persona pues puede estar sosteniendo ese paraguas porque yo me sostengo ante el mundo, ante un problema, yo saco mis recursos, yo afronto las situaciones. Entonces sería algo así, lo ideal. Como conclusión podemos determinar que entonces este test es muy aplicable en procesos de selección, como yo les decía, para todos los cargos. Que miremos como todo, como también en el Macover, todos los procesos estructurales, o sea, desde el tamaño, la dirección, el movimiento, el trazo, el sombreado y las borraduras del dibujo, los elementos que lo acompañan. También hay unos indicadores, como lo dice este test, que si la persona tiene charquitos y hace charcos es porque tuvo sufrimiento fetal. No por eso vamos a descartar a alguien porque tuvo sufrimiento fetal. Pero mire que el psicoanálisis es tan maravilloso, hay que ahondar tanto en el psicoanálisis que hasta, hasta procesos del inconsciente intrauterinos es posible proyectarlos en dibujos como este. Porque de alguna manera esos charcos pues están simbolizando como todo ese líquido amniótico cuando estábamos allí. ¿Qué indica entonces eso? Una persona tuvo sufrimiento fetal. Cuando mire la misma palabra lo dice sufrimiento. Si el alumbramiento es el nacimiento, ¿qué quiere decir alumbrar? O sea, que las nuevas ideas de esa persona, esos nuevos proyectos, mm, inconscientemente como tiene un trauma, digámoslo así, una experiencia negativa en el momento del nacer, todo lo que esa persona vaya a alumbrar, vaya a crear, a co-crear, le va a costar mucho. Inconscientemente se va a autosabotear para que no se logre. Entonces, si vamos a seleccionar cargos de mercadeo, cargos que impliquen esas alianzas estratégicas como gerentes de mercadeo, merchandising, marketing, que tienen que abrir mercados y nuevos servicios o nuevas empresas en una multinacional o en una empresa de producción. Hay empresas que requieren que se abran pues otras líneas, otros puntos de venta, otras rutas de mercado en otras ciudades y municipios. No vamos a seleccionar a esa persona porque, como yo les digo, eh, sus alumbramientos, a su posibilidad de crear, está bloqueada hasta que no se haga un trabajo interior. Pero obviamente eso no se lo vamos a decir porque no es ético, sino que es nuestra lectura profunda del psicoanálisis y poder garantizarle a la empresa ese personal idóneo con las competencias que se requieren para el cargo, no solo que va a aportarle a la empresa, sino que es para su propia satisfacción. No es nada mejor que yo trabajar en una parte que me gusta, hacer todo el desarrollo de mi potencial, sentirme a gusto, porque es lo que yo siento, lo que yo doy y lo que yo puedo hacer y así potenciamos a esa persona y logramos pues que sea feliz en esa empresa, que eso es lo que queremos. Entonces muchas gracias, espero que disfruten al máximo este test.